Y este caso terrible, un hombre finge ser tío y se lleva a un escolar de su colegio. En este caso estamos hablando de la institución educativa Mariano Melgar, que es un colegio realmente emblemático. Vamos a conversar con Luis Gutiérrez Oliva, él es abogado penalista, sobre este tema. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional. Hola Antonella, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doctor Gutiérrez, usted como experto en estos temas legales, ¿qué nivel de responsabilidad tiene el colegio sobre este caso de seguridad en los menores mientras están sobre todo dentro de sus instalaciones? Bueno, mira, lo primero creo que debemos determinar es, primero que hemos escuchado cuáles son los hechos y a partir de eso empezar a definir responsabilidades. Como ustedes han dado cuenta, César Prado es un hombre de 49 años que se apersona al colegio, manifiesta ser el tío del estudiante y señala que lo va a retirar para una cita médica. Sobre esto, nosotros tenemos que precisar primero cuál sería la responsabilidad de él para recién pasar de ahí al colegio. Si tú revisas el artículo 152 del Código Penal, quien sin derecho, sin motivo ni facultad justificada, en este caso priva al niño de su libertad, tiene una pena, se entiende por secuestro, de 20 a 30 años. Pero como en este caso estamos hablando de un menor de edad, hablamos de cadena perpetua. Para esto, lo importante y determinante va a ser acá, uno, la declaración del menor, las cámaras del colegio, las cámaras del edificio donde lo han llevado. O sea, circunstancias en las que el menor ha sido llevado al departamento. Y un punto determinante, a partir de todo eso, poder nosotros establecer si podía o no podía salir libremente. A partir de eso, seguramente va a analizar la fiscalía, qué es lo que le dijo el investigado, cuál fue el motivo por el que lo llevó ahí, y cómo obtuvo la información del familiar, o sea, qué es lo que pretendía este señor hacer posteriormente. También escuché en algunos medios que se hablaba del delito de sustracción de menor. Eso descártalo, Antonella, porque para hablar de sustracción de menor se requiere una relación parental que acá no existe. Okay. Y también escuché que se habla de falsedad genérica, porque se entiende, ¿no?, que la persona se acerca, usurpa un nombre, por ejemplo, la condición de tío, y esto conlleva un error. Eso también estaría subsumido dentro de lo que sería el secuestro. O sea, lo puntual acá, podríamos estar hablando del tema de secuestro. Ahora, si hablamos del colegio, mira, una cosa es la responsabilidad administrativa, disciplinaria, probablemente una responsabilidad civil, pero no toda negligencia administrativa automáticamente constituye delito. Por ejemplo, para imputar penalmente al director, al auxiliar o al portero, primero tenemos que identificar qué delito le vamos a imputar a partir de la intención que ellos tenían. O sea, han colaborado con conocimiento de que este señor de 49 años se iba a llevar al niño de brecha, porque si es que no fuera así, tranquilamente solo podríamos estar hablando de omisión o rehusamiento en los actos funcionales. O sea, él omite verificar todo lo que debió hacer para entregar al niño, porque no había conocimiento absoluto de la madre. Pero distinto sería el caso, que más bien sería una colaboración consciente que este hombre de 49 años se lleve al niño. ¿Entiendes? Entonces son dos circunstancias totalmente diferentes, Antonio. Correcto. Bueno, y siendo realistas además, claro, un niño, una niña que sale de colegio, como usted bien explica, abogado Gutiérrez, hay una especie de responsabilidad administrativa, pero en todo caso, siendo realistas, no podría cuidarse a todos los alumnos que salen de todos los planteles de todo el colegio. Usted obviamente habla de cámaras de video. La realidad del Perú hace que no todos los centros educativos tengan cámaras en el lugar o en el colegio que se encuentra en la zona rural más alejada. Ahora, responsabilidad de los tutores o padres de este menor, ¿existe o no existe una responsabilidad legal? Obviamente todo padre tiene una imposición, un deber legal, ¿no?, de procurar que se eviten determinados resultados de su hijo. Por ejemplo, yo como padre tengo un deber de evitabilidad que mi hijo se muera de hambre, o sea, evidentemente. Pero para eso yo tengo que estar consciente de la acción que realizo. En este caso la madre no tenía conocimiento alguno. Por el contrario, quien asume la posición de garante, en este caso justamente son los tutores, el director, etcétera. Por eso te hice mención que una cosa es intencionalmente colaborar con este hombre de 49 años para que prive su libertad al menor, con qué finalidad todavía no se sabe, y una muy distinta es ser negligente, ¿no? Y en esa negligencia nosotros poder decir, bueno, ¿se configuró o no se configuró un delito? Porque, o sea, omitir funciones no es un delito culposo, necesita ser necesariamente doloso, o sea, con intención. Por eso te decía, diferenciemos lo que es responsabilidad administrativa de lo que sería un delito. Yo creo que podrían ser el caso de los directivos del colegio, podría ser evaluar eso por parte de la Fiscalía, omisión de funciones, a lo mucho.
Y bueno, doctor Gutiérrez, realmente algo que nosotros nos preguntamos y que creo que todos en casa están con esta disyuntiva es el tema de cómo también este sujeto tiene los datos del menor, lo busca. Creo que las declaraciones de este niño de tan solo 7 años van a ser bastante importantes y se lo comento porque también se ve un tema de lamentablemente trata de personas y que contactan a estos niños mediante videojuegos. Hay muchas situaciones que realmente en estos momentos quedan como a la deriva hasta que puedan continuar las investigaciones. Pero ¿qué puede hacer un padre de familia? ¿Qué es lo primero que debe hacer un padre de familia cuando se entera que algo así ha ocurrido? Porque estos padres de familia se han enterado por una declaración del niño. Pero lo que yo creo, Antonella, como le estaba explicando a Iván, es lo siguiente. Lo primero que debes tener en cuenta es cuál es el rol que tiene el director, cuál es el rol que tiene el auxiliar, cuál es el rol que tiene el portero. Independientemente del número de alumnos que puedan tener, ¿no? Ellos tienen un rol que deben de asumir. Si ellos deliberadamente incumplen ese rol, tenemos el 377. Ahora, ¿qué pueden hacer los papás? Evidentemente toman conocimiento de la noticia criminal. Lo primero que tienen que hacer es denunciar. También hay una Fiscalía de Prevención del Delito. Esa Fiscalía de Prevención del Delito, entonces, justamente como su nombre lo dice, está orientada a evitar este tipo de situaciones, ¿no? Que tranquilamente pueden configurar ese puesto, como te dije, para en este caso el autor. Y ahí es determinante, como tú lo has dicho, la declaración del menor, porque finalmente el menor tiene que explicar cómo es que se ha escapado. Porque eso es lo que ha pasado. Él se ha ido en un descuido de esta persona de 49 años, pero si la intención de ese señor era retenerle, porque al finalidad no se sabe, automáticamente se configura el tipo penal. Estamos hablando de una cadena perfecta de penitenciaria. Ahora, quizá vamos un poco a apelar a situaciones similares porque en muchas partes del país, en muchos colegios, muchos padres y madres, obviamente a veces quieren tener imágenes, videos de cámara de seguridad de repente para ver si alguna persona ha estado merodeando a su hijo, a su hija, un enamorado, una pareja, alguien que conoce en redes sociales. Le pregunto lo siguiente porque está obligado un centro educativo, un colegio que depende de la Dirección Regional de Educación de cualquier provincia del país o del Ministerio de Educación, obligado a entregar imágenes a un padre de familia a sola solicitud o tiene que haber un mandato judicial previo? Mira, lo que pasa es que generalmente cuando dicen eso, lo que señalan es que oficia la fiscalía, ¿no? Que oficia la comisaría. Pero si es que las imágenes son propias de mi esfera personal con una finalidad específica, tranquilamente yo las puedo solicitar. ¿Me entiendes? Entonces, Permítame, ¿de forma individual el padre de familia o tendría que ir a la PAFA? Repetimos, esta situación es para todos los colegios del Perú. Mira, lo que pasa, Iván, es de que no hay una restricción legal en la que me digan que tiene que ser un procedimiento establecido, como tú mencionas, a través de la PAFA o a través de un canal en específico. Entonces, acá, generalmente lo que hace la policía o la fiscalía tienen conocimiento de la misma criminal, lo primero que van a hacer es oficial. Pero si yo, más allá de eso, por ejemplo, quisiera ir al colegio y ver qué está pasando con mi hijo, evidentemente no tengo ninguna restricción o prohibición legal, más allá de la esfera personal que pueden alegar otras personas. Pero eso, todo es caso metiente de proporcionalidad. O sea, podemos ser, porque finalmente tengo una finalidad justificada, por lo cual estoy solicitando las imágenes, digamos. Bueno, realmente las investigaciones sobre este caso indignante en un colegio de Breña deben continuar, pero también hay otro caso que hemos comentado a través de Radio Nacional, doctor Gutiérrez, respecto al fallecimiento de un alumno por demolición de una pared. Esto se ha dado en Iquitos. Este trágico suceso ocurrió en el colegio Petronila Perea de Ferrando, en Punchana. En este caso, donde un estudiante fallece tras el colapso de esta pared, ¿qué responsabilidades penales podrían determinarse si la investigación confirma estos hechos, como ya pues hay muchos testigos que indican que uno de los profesores, por un tema de aumento de notas, los manda a hacer este tipo de trabajos a los estudiantes? Pero Antonella, acá ya hay que precisar que hay una detención preliminar, o sea, el Poder Judicial ya ha dictado una resolución judicial, no hay culpabilidad, sí, pero sí de restricción de libertad para llevar a cabo las diligencias preliminares. Los delitos que la Fiscalía ha propuesto son homicidio culposo, son homicidio sin intención. Ni el director ni el profesor, que son los investigados, tenían la intención de que los alumnos mueran. Uno muere, otro está con lesiones. ¿Ya? Aparte del homicidio, las lesiones culposas, o sea, sin intención, dice la Fiscalía que hay exposición al peligro y también un abuso de autoridad. Acá hay que tomar esto con pinzas, ¿eh? Porque la exposición al peligro de una persona dentro de ese tipo penal, tú lo puedes encontrar en el artículo 128 del Código Penal, también se encuentra contemplado el resultado de lesiones y muerte. Ejemplo, yo soy el profesor, en este caso ofrezco subir las calificaciones, expongo al peligro, represento ese riesgo que derivar ese muro puede ocasionar tu muerte porque arriba tengo el tanque de agua, correcto, y aún así lo hago.
conociendo el riesgo. Bueno, entonces... Una de la tarde. Problemas en la línea con el abogado Gutiérrez. 1:46 PM. Vamos a retomar de inmediato conversación con el doctor Gutiérrez. Mientras nosotros vamos recepcionando, también ya tenemos algunas consultas por parte de ustedes. Recuerden que el número de WhatsApp es el 988-713-935. 988-713-935. Y efectivamente, como nos comentaba el doctor Gutiérrez, tanto el director como el docente del área han, de esta manera sido detenidos y están siendo investigados. Hay delitos que se plantean para estas dos personas. Tenemos ya contacto nuevamente, doctor Gutiérrez, lo escuchamos. Sí, te decía, mira, el tema hay que diferenciar exposición al peligro del homicidio y las lesiones, ¿no? El propio tipo de exposición al peligro ya subsume las lesiones y la muerte. Si yo, como te decía, soy profesor, ofrezco calificaciones, subirlas, pero me represento el riesgo, conozco el riesgo de que se puede producir las lesiones o la muerte porque los estoy mandando a derribar un muro sin que ellos tengan especialidad alguna. Aparte de eso, tengo el tanque de agua encima. Claro, es una situación bastante complicada y de mucho peligro exponer a estos alumnos, y es algo que se ve comúnmente también en muchas partes de nuestro país, cuando profesores de una manera bastante irresponsable piden a los alumnos que hagan actividades que están completamente fuera de sus responsabilidades como alumnos, que básicamente es llegar a una institución y con mucha seguridad estudiar. Bueno, y más aún porque hay una premeditación y ventaja por parte de un adulto, que es un profesor o una profesora, hacia un menor. Claro que sí. Y claro, qué importante es, Antonella y amigos oyentes, conversar en casa, papá y mamá, tutores, con los niños y niñas que están en edad escolar. Porque claro, dirán, ¿sabe qué? El profesor me ha pedido esto para subir unos puntitos en la nota, que no se enteren mi papá y mamá porque de repente me jala el curso. Así que lo que me está pidiendo de hacer un trabajito en el colegio, ¿no? De alguna obra, lo voy a hacer en silencio, no le cuento nada, no pasa nada y apruebo el curso. Esa es la realidad en muchos casos y por eso es importante que usted, papá y mamá, que nos esté escuchando en casa, tutor, tutora, pídale, por favor, que le cuenten todo lo que pasa en el colegio. No solo temas de bullying, no solamente temas de problemas entre alumnos o profesor o profesora, también este tipo de temas, porque reiteramos, muchas veces los menores son sujetos de abuso y uno nunca sabe en casa. Estamos conversando con el abogado penalista Luis Gutiérrez Oliva. Doctor, también, ¿qué derechos tienen los padres de familia y qué obligaciones tiene el Estado frente a una tragedia ocurrida como la de Iquitos, donde un estudiante ha perdido la vida y otro se encuentra recuperándose? Mira, como te decía muy rápido para resumir esto, el delito que yo creo que configura acá es exposición al peligro con muerte subsecuente y lesiones subsecuentes. Ya imputan también homicidio y lesiones culposas, pero no se involucra infringir por negligencia algún deber funcional. Acá lo que pasa es que conscientemente el profesor los ha mandado a hacer un trabajo que él sabía que no podían hacer. Muy bien, muchas gracias, abogado Luis Gutiérrez. Ha quedado claro en la exposición legal y es importante escuchar a un abogado en este tipo de situaciones porque uno nunca sabe y por supuesto sin saber o sin querer o tener conocimiento se vulneran muchas veces los derechos de los menores. En este caso, tanto el alumno en el distrito de Breña, en el colegio Mariano Melgar, como también lamentablemente la muerte de un menor en Iquitos por hacer trabajos que el profesor le pidió y por supuesto puso en riesgo la vida de muchos de sus compañeros y tuvo como saldo trágico una vida.